Estamos de regreso para continuar con los temas. La presentación anterior terminó de manera casi brusca por un problemita técnico, pero cubrimos lo que queríamos llevarle en esta ocasión sobre estos recursos literarios. Les recuerdo que el Evangelio de Mateo es el que más cita al Viejo Testamento. Tiene sobre alrededor de 70 citas del Viejo Testamento y es el más que lo usa, ¿no? Y es precisamente porque es el Evangelio donde se da el cumplimiento de todos esos vaticinios del Antiguo Testamento. Les había dicho de una serie de sermones organizados en el Evangelio de Mateo, y son una serie de discursos, y el orden de esos discursos es precisamente una de las características propias en el Evangelio de Mateo y algo típico. En otras ocasiones les había mencionado de que el Evangelio tiene un carácter primario, especialmente en los padres de la iglesia, y tuvo cierta primacía, si podemos decir cierto privilegio de tenerse como el Evangelio favorito por muchos años en la iglesia, y que se consideraba incluso el primero que se escribió, cosa que ya ustedes ya han podido comprender que no, por las introducciones que hemos dado y lo que se ha explicado de la teoría de las dos fuentes, de quién es el evangelio más antiguo y quién se convierte eventualmente en fuente de los demás evangelios. La razón por la cual se da ese carácter primario, primero porque es el más antiguo citado, ¿verdad? Y el más veces citado. Es, como le mencioné, el evangelio por excelencia de los padres apostólicos, y tiene un material y una estructura que el tema principal y el tema central de todas esas narraciones y de esos sermones es precisamente el tema del reino de Dios. Tiene, por ejemplo, el primer gran sermón empieza en el capítulo 5, solo el capítulo 5 y 7, que eso es un discurso pragmático, que de alguna manera nos describe de cómo debe ser el discípulo. Uno que tiene que ser obviamente caritativo, que tiene que ser solidario, que tiene que ser luz del mundo, sal de la tierra, y uno que tiene que encarnar y ser un fiel testimonio de ser hombre de las bienaventuranzas. El otro sermón que tiene es el sermón misionero, que es el capítulo 10, donde ya empieza a lanzarse la gran misión, de la cual Jesús mismo va a ir participando eventualmente. El sermón parabólico, que yo les he dicho ya en varias ocasiones, posiblemente el más que he citado, es el capítulo 13, que es el sermón de las parábolas, un discurso parabólico. Tiene 7 parábolas, todas de alguna manera nos quieren reseñar algo del reino, desde el comienzo humilde hasta algo mucho más complejo. Luego tenemos el sermón comunitario, el sermón eclesial. Por eso que también se le conoce el Evangelio de San Mateo como el Evangelio comunitario, como el Evangelio eclesial. Y ahí pues se ponen los parámetros de cómo debe ser la iglesia, cómo deben darse las correcciones, cómo debe ser el comportamiento comunitario, donde una vez más sale a relucir la caridad, la solidaridad, la inclusión incluso. Y el último discurso que nos presenta el Evangelio de Mateo es el
escatológico, de los tiempos postreros, del más allá, lo que ha de venir, que son los capítulos 25 y 26. 24 y 25, perdón. 24 y 25. En cada uno de ellos nos habla de algo del reino y lo va haciendo, ¿verdad?, de manera progresiva. Pero también el Evangelio se distingue porque tiene 5 narraciones también que complementan estos grandes discursos. Tenemos, por ejemplo, en el lanzamiento de la vida pública de Jesús, ya cuando se inaugura y empieza a predicar sobre el reino, los capítulos 3 y 4, previo al discurso de la montaña o el sermón del monte. Luego le sigue, después del sermón del monte, con los capítulos 8 y 9, con alrededor de unos 10 relatos de milagros, que de alguna manera le está dando fuerza al discurso anterior y prepara el camino para la misión, porque termina precisamente esos capítulos indicando de que la mies es mucha y los obreros pocos, ¿verdad? Los discursos después que se dan, las narraciones que se dan en los capítulos 11 y 12, también sientan las bases para el discurso de las parábolas. Las narraciones que le siguen al capítulo 13, los capítulos 14, 15 y 16, algo centran ya base para el discurso parabólico, para el discurso eclesial, y los capítulos 19 al 23 también le dan un impulso a lo que sería, le sirve de base ya para lo que se vaya sembrando, el mensaje que se va sembrando para el discurso ya final, el discurso escatológico. A esto le añadimos, estamos hablando de 5 grandes sermones, 5 grandes narraciones que complementan estos sermones. Se le añade también entonces los primeros 2 capítulos del Evangelio, que son el Evangelio de la infancia, y le añade también la narración sobre la pasión de Jesús. Y eso pues nos da entonces una composición de 7 partes del Evangelio de San Mateo, y el número 7 sabemos que es un número preferencial en el Evangelio de San Mateo. Igualmente va teniendo un mensaje, o nos va narrando todo relacionado con el reino de los cielos de manera particular en cada uno de los sermones. Va de manera progresiva, ¿no? Desde su inicio de la vida pública hasta eventualmente hablar ya de lo que será el discurso escatológico de los tiempos postreros. Esa es más o menos un esquema dentro del Evangelio de Mateo, y ahí pues nos presenta precisamente un mensaje sobre Jesús. Es el Evangelio también del catequista, porque todos estos discursos nos llevan a una catequesis ordenada, y era precisamente el favorito de los padres de la iglesia para enseñar, para catequizar, ¿no? Y es un evangelio para los catequistas, ¿no? Una catequesis que va de manera progresiva. Es también, por ser el evangelio eclesial, un evangelio también comunitario, es inclusivo. Nos habla de Jesús muchísimo, ¿no? Y esto es algo que vendrá después con los temas particulares teológicos dentro del evangelio. Pero nos dice varias cosas de Jesús inicialmente que las quiero compartir de manera preliminar. Tenemos que en Mateo Jesús es el Emmanuel. Y el Emmanuel es el Dios con nosotros. Está presente al principio, al inicio, en Mateo capítulo 1, versículo 23.
Pero también se hace presente en el capítulo 18, versículo 20, cuando dice que donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ustedes. Es decir, Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, está precisamente donde dos o más se reúnen en su nombre. Y también nos los presenta en el último mensaje, en la narración ya después de la muerte y pasión, después de las apariciones y resurrección, cuando Él le deja saber en el capítulo 28, versículo 20, que estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros, presente en todo el Evangelio. Así también el Jesús en el Evangelio de Mateo es el nuevo Moisés. Y tenemos una serie de narraciones muy paralelas, muy comparables a narraciones del Éxodo, muchas cosas similares. En los dos, tanto Jesús como Moisés, su nacimiento pues fue incluso anunciado a través de un sueño. Los dos hubo que protegerlos porque intentaron asesinarlos, intentaron matarlos. En aquel caso Faraón, en los tiempos de Jesús, pues el nuevo Faraón, Herodes. Los dos pues son portadores de una buena nueva de liberación. Y en el caso particular de Moisés, pasa por 40 años en el desierto, conduciendo a su pueblo. Jesús acá tiene 40 días, un número simbólico también, como quiera el número, lo que implica y refleja que es mucho tiempo, no específicamente un periodo determinado, es mucho tiempo. Es lo que puede significar estos periodos que nos narran la Sagrada Escritura, nos narran los Evangelios y el Antiguo Testamento. Las tentaciones de Jesús en el desierto, pues también son tentaciones que vivió el pueblo de Israel en esa etapa de la formación en el desierto. Cuando Moisés sube al Sinaí, y allá está 40 días, y baja con las tablas de la ley, acá nos lo presenta Mateo, que ese nuevo Moisés es Jesús subiendo al monte, y desde ahí nos lanza ese discurso programático de las bienaventuranzas y todo el discurso moral de cómo debe ser el comportamiento y cuál es el modo no solamente de ser, sino el modo de actuar del discípulo. Y esos paralelismos están ahí bien presentes, o sea que Jesús es el nuevo Moisés. Hasta aquí los voy a dejar con esta parte introductoria. Básicamente la estructura del Evangelio, ¿verdad? Pues se la narré cuando le presenté los discursos con las respectivas narraciones y el discurso final y el discurso inicial también, con una composición de siete partes en el Evangelio de Mateo. Pues nos queda abrir nuestras mentes y nuestros corazones, porque vienen cosas sumamente interesantes donde vamos a poder profundizar, podemos reflexionar y podemos aprender. Ya para la próxima semana vamos a tener a Padre Tony Ramos desarrollando todos los temas teológicos. Tendrá también eventualmente el desarrollo del tema de este discurso del monte, donde las bienaventuranzas jugarán un papel importante, que es algo que debemos de aprender, que las debemos de internalizar y encarnarlas en nosotros para que las podamos, conociéndolas, sintiéndolas, haciéndolas nuestras, las podamos vivir, las podamos practicar y ser ese discípulo en camino a la santidad y a la perfección que quiere Dios nuestro Padre. Más tarde va a estar la hermana Alicia Vilés con el tema de la oración, dedicándole un
apartado muy importante al tema del Padre Nuestro, con todo su significado y la importancia que tiene que lo hagamos correctamente, que creemos conciencia de esa gran oración que estamos haciendo y diciendo. Y va a estar la hermana Elizabeth Nieves con el tema del discipulado, y luego pues estaría regresando Padre Tony con el tema del comunitario en el Evangelio de Mateo, algo de los capítulos 25 y 26 sobre esa narración o ese sermón escatológico. Y yo, si hay tiempo, estaré también interviniendo en esa parte final con algunos de los temas propios del Evangelio de Mateo. Y ahí más o menos estaríamos completando las 10 semanas que habíamos hablado y le daríamos fin al curso. Claro, esto nunca es algo terminado, simplemente hacemos un recorrido con todo el deseo de seleccionar estos temas, con todo el deseo de que realmente podamos crecer como discípulos de Jesús, como discípulos misioneros, como nos pide los documentos de Aparecida. Ser discípulos misioneros a imitación de Jesús hoy en nuestro tiempo, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro trabajo y donde quiera que nos encontremos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima clase, que será la próxima semana. Bendiciones.